Está aquí en nuestro estudio Guillermo Simari, es doctor en ciencia de la Universidad de Washington y profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur. Ahí encabeza el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial. Fue decano del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación entre 2001 y 2009 y también director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación hasta el 2015. El ISIC es uno de los organizadores del Bahía Summit 2026, que es un congreso dedicado específicamente a la inteligencia artificial aplicada a la producción, que se va a hacer la semana que viene. Y el día 26 en particular va a estar nuestro invitado en diálogo con Elsa Esteves como moderadora, hablando sobre los orígenes de la IA en Bahía y el futuro del nodo IA del sur. Guillermo, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tiene Bahía Blanca para proclamarse, no sé si capital, pero por lo menos un eje importante de inteligencia artificial para el nodo sur? Bueno, Bahía Blanca tiene una extensa historia de trabajo en el área, ¿no? Es decir, fue desde más o menos mediados de los 80 en adelante, acumulando gente y acumulando trabajo en la ciencia de la inteligencia artificial. Lo que fue pasando fue que a medida que la gente se acercaba, se fue formando un grupo muy fuerte de gente que tenía objetivos para desarrollar el tema y se creó en ese momento un grupo de inteligencia artificial y más adelante lo creamos junto con el ingeniero Santos, en ese momento era parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica, creamos el instituto. En ese momento se creó el instituto como una alternativa con directores alternativos de cada lado, hasta que en algún momento el Departamento de Ingeniería Eléctrica decidió que era mejor que quedara con nosotros. A partir de ahí yo fui el director. Yo ya había sido director por un tiempo, luego había sido... Primero fue el ingeniero Santos, después fui yo, otra vez el ingeniero Santos y después quedó directamente para mí. La cantidad de gente que formó ameritó que el instituto adquiriera la suficiente relevancia como para estar de doble dependencia, para ser de doble dependencia entre el CONICET y la universidad. Y realmente nos dio un estado mucho más consolidado, ¿no? Porque el CONICET de alguna forma tiene un impacto bastante grande en el área de investigación y a pesar de todos los problemas que estamos viviendo y que hemos vivido a lo largo de la historia, siempre es una buena indicación. El esfuerzo más grande lo hizo el departamento para darle soporte, porque inclusive en este momento el edificio que ocupa el instituto es una parte del edificio del departamento. Ajá. Bueno. Y en aquel entonces, hablar de inteligencia artificial y proyectar ese desarrollo, ¿qué significaba? Bueno, es notable, pero a mediados de los 80 hubo una fiebre de inteligencia artificial como la de ahora. En aquel entonces había lo que se llamaban sistemas expertos, se empezó a desarrollar los sistemas expertos y los sistemas expertos tuvieron un gran impacto en la industria en ese momento. Hoy en día no se habla de ello, pero están detrás de muchos sistemas que están en funcionamiento. Eso es lo que sucede en general con los temas de inteligencia artificial. Es decir, mi visión de la inteligencia artificial es como el frente de la ola del desarrollo en informática, ¿no? Entonces, hay mucha ciencia hasta que se descubre algo que es fuertemente aplicado. Entonces, la industria toma la vista de eso y empieza a utilizarlo en sistemas que producen mucho dinero. Ajá. En aquella época era fantástico, ¿no? La cantidad de bancos y empresas de ingeniería y cosas que aprovecharon esa cosa. Y ahora, después de eso, se absorbió, la industria sacó prácticamente todo lo que podía sacar y hubo lo que se llama un invierno, el invierno de la inteligencia artificial. Ya el de los 90 fue el tercero, ya había habido varios antes. Y ahora estamos en una de las épocas de fiebre, ¿no? El verano. Es decir, hay mucha gente interesada. ¿Y qué
¿qué provoca? Digamos, ¿tiene que ver con el propio desarrollo científico o con esa digamos, la cuestión económica en torno a ese desarrollo? La ciencia en general trabaja al mismo paso continuamente, ¿no? Es decir, no hay explosiones en la ciencia de la manera que hay en la industria. Lo que sucede es que de golpe la gente en la parte industrial mira los resultados más recientes y empieza a aplicarlos. Cuando ven que eso produce beneficios fuertes, invierten mucha plata y a partir de eso se produce el verano. Y lamentablemente eso no, no lleva a que la ciencia tenga más plata, ¿no? Claro. Es decir, lo que lleva es a que se requiera de la ciencia más aplicaciones parecidas a las que ya están. O sea, que desarrollen más la parte aplicada. Eso es bueno y a veces no es tan bueno. Para la ciencia básica, es muy bueno ver las aplicaciones porque da ejemplos de cosas que hasta ese momento a lo mejor eran solo en teoría. Entonces uno lo ve en la práctica y ve, esto por eso funciona de esa manera, y la ciencia tiende a avanzar mejor cuando tiene muchas aplicaciones. Pero no porque le reciba más fondos, claro, sino porque los científicos ven cosas que antes no veían. Siempre pasa así, en la ciencia aplicada pasa de esa manera. ¿Y qué caracteriza esta etapa de este veranito? Los resultados científicos que se están aplicando ahora tienen por lo menos 20 años, no son de ahora. Lo que pasó ahora es que hubo gente que invirtió en poder crear cosas que antes no se podían crear porque el desarrollo en la maquinaria que se utiliza para la inteligencia artificial no estaba a punto. Aparecieron lo que se llaman las GPU, que son sistemas que pueden computar muy rápidamente, que en realidad se crearon para aplicaciones gráficas. Y por eso se llaman GPU, es Graphic Processing Unit, es gráficos, ¿no? Pero se vio que eso se podía usar para computar. Y cuando se vio eso, se empezó a ver que se podía también mejorar algunos de los algoritmos que ya existían para que computaran mejor. Bueno, y ahora se está tratando de sacar jugo a eso. Pensando, por ejemplo, para verlo en infraestructura, en los data centers. Claro, los data centers son conjuntos masivos de GPU, básicamente. Y esto, bueno, obviamente todo desarrollo tecnológico ha generado repercusiones sociales, económicas, éticas, pero ¿es comparable en relación a otros teniendo en cuenta la velocidad que le imprime esta época? El cambio tal vez sea comparable con otros, lo que no es comparable es la velocidad. Por ejemplo, la revolución industrial empezó con la creación de telares para telas, ¿no? Crear textiles. En Inglaterra, textiles, eso, exactamente. Pero tardó más de 100 años en realmente difundirse. Y eso creó, para poder absorber el impacto, se creó lo que es el sistema educativo moderno, moderno entre comillas. Claro. Porque se creó en aquel momento, se crearon las escuelas de grado y como la educación masiva, porque se necesitaba gente que entendiera lo que estaba haciendo. Y que tuviera la sociedad necesitaba gente más educada. Es decir, eran también motivaciones económicas, no eran motivaciones sociales. Pero hoy no hay tiempo. Es decir, las cosas pasan a una velocidad tan grande que la gente no tiene capacidad para absorber lo que está pasando. Es decir, no es que la gente de hoy sea peor que la de 1800, no. La gente de hoy tiene que absorber una cantidad de cosas que antes no estaban. Es decir, pasar del caballo al auto, por ejemplo, también fue una revolución. Pero, ¿cuánto tardó? 50 años o más. Es decir, desde que se creó el motor a explosión que podía impulsar un auto, hasta que llegó el momento en que los caballos desaparecieron como medio de transporte, pasaron 50 años tranquilamente. Hoy, en 10 años, ¿cuánto hace que se creó el iPhone? Menos de 15 años. 15 años. Y estamos hasta las manos, realmente.
¿Qué característica debería tener una educación para este desafío? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que yo pienso personalmente, y los años que tengo de experiencia en la educación, yo creo que no hay que utilizar estos sistemas de la manera que se están usando. Es decir, uno de los problemas más graves es el crear a los educadores. Los educadores de hoy tienen una visión tan pobre como la de los alumnos, la mayoría, ¿no? Estamos hablando en general. Es decir, y esto no es hablar mal de los educadores, es simplemente que todavía no han tenido tiempo de aprender realmente cómo es la herramienta. Es decir, y la herramienta no es una herramienta que uno dice es perfecta, es una herramienta que comete errores graves, muy graves. Para dar una idea, en medicina, los sistemas médicos que se han estado utilizando cometen errores el 40% del tiempo. Y de ese 40%, el 25-30% es grave. Un médico que lo use sin saber lo que está haciendo lío. Lo que debería hacerse un énfasis muy grande, y que tengo muy poca esperanza de que suceda, es en ayudar a desarrollar lo que se llama pensamiento crítico. Es decir, uno consulta estos sistemas, recibe respuestas y poder pensar si esas respuestas tienen sentido. No simplemente decir, me dijo esto, qué bien, claro, ya está. Y eso no es fácil para una persona más o menos entrenada. Para los miles y miles y miles de educadores que están dando vuelta, poner a los chicos, y no tan chicos, a trabajar con sistemas de este tipo, no, es riesgoso, es muy riesgoso. Porque, claro, una de las características que tiene, más allá de lo médico, pero cuando uno interactúa con la inteligencia artificial es muy condescendiente también en ese sentido. Sí. ¿Eso es propio de su configuración, digamos, o del mecanismo de su funcionamiento? Es difícil de saber, porque los sistemas estos son una mezcla, son los sistemas basados en redes de neuronales que le dicen, que no tienen nada que ver con la neurona realmente, es simplemente una abstracción más o menos mala, pero llamémosle redes neuronales, con otros sistemas que habrás sentido hablar de los guardrails, ¿no? Los que le ponen cosas para que no se salga de madre, digamos así. Y esos sistemas son básicamente parches. Es decir, está haciendo mal esto, bueno, parémoslo con esto. No es que mejoraron el algoritmo. Claro. No. Es decir, hay un mito que venden los CEO de estas compañías que dicen, escalemos, agrandemos más los sistemas. Ahora tenemos, 90 millones, pongámosle 180 millones. Los números no tienen sentido, lo que estoy diciendo. Pero de procesadores de redes neuronales. Y no pasa eso. Se ha demostrado de que la mejora es a lo sumo asintótica, es decir, crece pero cada vez menos. Es decir, a medida que uno le tira más hardware, en lugar de crecer en la proporción del hardware, crece en una proporción que es muchísimo menor, pero muchísimo menor. Es decir, uno tiene algo que funciona a 80 y a lo mejor duplica la cantidad de redes neuronales y pasa a 82, 83. Es decir, no es que con eso llega a 90, 95. Y eso es grave porque está generando una carrera económica que va a provocar un crash tremendo. Es decir, estas compañías funcionan en función están pidiendo préstamos continuamente. Y están en completo rojo, no rojo, es ya púrpura. Claro. Y en algún momento se para la rueda, y si se para la rueda, no tienen a dónde ir. Y el modelo de negocio que presentan no les está funcionando, porque es muy caro. Claro. El que lo usa pierde plata. Esa es la parte financiera. Y después está la otra parte. No sé si habrás escuchado que Apple le está haciendo un juicio a OpenAI por robo de información industrial. Porque ellos instalan un sistema que se entrena con el conocimiento que tienen las empresas y ese conocimiento queda en el sistema que ellos tienen. O sea, se lo están como succionando y después está afuera.
Y eso es conocimiento estratégico, claro. ¿no? Es decir, es terrible. Para Apple fue... Amazon ya tuvo un problema terrible con pasarle los sistemas a unos... echó no sé cuántos ingenieros de software, y puso los sistemas a trabajar y perdió un día de ventas. Un día de ventas de Amazon. Claro. ¿Te imaginas la cantidad de millones de dólares que perdieron? Y tuvo que volver a contratar a todos esos, y ahora le está haciendo firmar de que si ellos utilizan inteligencia artificial de esta manera, tienen que firmar que ellos se hacen responsables. Bueno, esas responsabilidades también, ni que hablar, vinculado, como ha ocurrido también con otros desarrollos de la informática, la computación, a intereses o usos militares, ¿no? Bueno. Acá ya se está desarrollando. Veía, no sé si está vigente, pero varias participaciones tuyas en una campaña justamente por los robots, Sí. Robots asesinos, creo que era, ¿no? El nombre o la figura que se utilizaba, Sí, que bueno, son los que vemos hoy en plena ejecución masivamente, ¿no? Drones y otro tipo de armamentos con inteligencia artificial para, por ejemplo, definir blancos. Mauro, en 2015 nosotros organizamos en Buenos Aires por primera vez en Sudamérica la conferencia más grande de inteligencia artificial del mundo. Y ahora el año que viene organizamos la más importante de un área también en Buenos Aires. Pero bueno, en ese año se firmó, había toda una campaña sobre los robots asesinos, y se firmó una carta muy bien escrita, la firmamos, creo que éramos como 8.000, 9.000, 10.000, no sé cuántos, gente que trabajaba en el tema, y diciendo de que ese peligro estaba, de que las aplicaciones militares iban a ser, iban a hacer cosas muy graves. Bueno, no hay mucho más que hablar, ¿no? Porque ¿se sintieron un poco ingenuos? ¿No? Lo que sí, en realidad la ingenuidad era suponer de que se podía hacer algo. Es decir, está bien levantar la bandera de cuidado, pero suponer que se podía hacer algo era... Yo nunca creí realmente de que iba a tener un efecto positivo. Puede llegar a tener un efecto positivo en el sentido de que la gente se da cuenta. El resto de la población mundial se da cuenta de lo que está pasando. Pero lo que pasó ahora en Irán con el bombardeo de las chicas estas fue todo culpa de que el sistema, hicieron el targeting, la selección de blancos utilizando información antigua que estaba cargada en un sistema de inteligencia artificial. Y seleccionó ese blanco pensando que era militar. Claro. Y no solamente eso, sino que el sistema decidió por sí solo bombardearon. Y el sistema por sí solo, viendo que había movimiento, decidió que había que mandar otro. Así que los remataron. No solamente les pegaron un misil, sino que le pegaron otro. Y hoy en día, en Ucrania y creo que los iraníes también lo están usando, están utilizando sistemas que son autónomos en el sentido de seleccionar los blancos mientras están volando los drones. O sea, seleccionan, reconocen el blanco, reconocen que es enemigo, deciden que es enemigo y lo bombardean. Es espeluznante. Y ahí, bueno, es brutalmente un ejemplo claro, ¿no? Pero después, en otros usos tal vez más inocentes de la inteligencia artificial, ese sesgo también aparece con otros efectos sociales. Sí, pues, obviamente. Es decir, lo que hablábamos de la medicina, los sistemas que se están utilizando para atacar sistemas informáticos, es decir, como son mucho más rápidos, y una de las habilidades que tienen estos sistemas, creo que la única habilidad realmente reconocible es la de reconocimiento de patrones. Entonces, atacan a un sistema informático y reconocen la forma como se defiende, y una vez que descubren eso, pueden buscar en su librería un sistema que los ataque de la mejor manera posible. Y hay muchos de esos, ¿no? Sí, casualmente trajimos un experto, ayer estuvo en la universidad, un experto sobre el tema, y hablaba de cosas parecidas. Y hay infinidad de aplicaciones malas, entre comillas. Claro. ¿No? Es decir, tampoco hay que tener cuidado con esto, porque si uno piensa en un cuchillo puede servir para cortar la comida o para matar. Sí, pero bueno, es lo que charlábamos antes también. Digo, es un cuchillo particular ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. Uno pasa sin conocer en detalle, de entusiasmarse con algunas cosas, a ver
asustarse, digamos, con lo que puede ser. Que no sé, la pregunta también es, bueno, ¿qué sensación te queda después de una experiencia, por ejemplo, como esta de las armas, en el largo plazo, respecto de algo que evidentemente ha sido parte fundamental de tu trabajo durante toda tu vida, Sí. pero cuando hay 4 o 5 tipos que empiezan a tomar definiciones con un poder mayor al de muchos estados juntos? Entonces, ¿a dónde Sí, vamos? es complicado de decir. No tengo una respuesta buena. Ujú. Es decir, yo creo que la humanidad es suficientemente resistente como para crear los anticuerpos Ujú. para combatir esto. También está pasando cosas, hay cosas que es difícil de comprender, pero no sé si sentiste hablar de estos FLOC, No, lo que ¿qué está son? pasando en Estados Unidos. Bueno, está poniendo cámaras por todos lados y están centralizando la información Ujú. y te pueden seguir en prácticamente toda tu vida. Ah, bueno, pero eso Este, no estamos tan lejos acá. no, pero esto, vamos A otro extremo. acá vamos a llegar rápido. Hubo una serie, Persona de Interés se Ujú. llamaba, no sé si la viste, que había un sistema que seguía a todo el mundo y daba información Ujú. continuamente a una persona, qué sé yo. Bueno, estamos en ese estado. Y eso es tremendo, porque no hay privacidad. Es Ujú. decir, si hay sistemas para hackear teléfonos hoy que no. O sea, la policía en Australia, estaba leyendo ayer, tiene un sistema que le vendieron los israelíes, un sistema computacional, Ujú. que les permite hackear cualquier teléfono. Y lo hacen, están autorizados por ley a hacerlo ahora. O sea, te agarran a vos en la calle y Ujú. te hackean el teléfono y saben lo que tenés adentro. Y esto ya excede todo, Claro. ¿no? Es decir, Veía también que en alguna nota llamabas la atención respecto del uso que se hace por parte de estas corporaciones, de nosotros como usuarios, para entrenar a la inteligencia artificial. ¿Qué discusión ética, qué reflexiones hay en torno a eso? eh, lo malo de todo, estas preguntas son muy buenas, pero lo malo es que siempre hay ejemplos para dar que son Ujú. terribles. No sé si escuchaste esta gente que se dedicó a escanear El el iris. iris Ujú. y tomar información humana Sí, de las a personas cambio de un y que puñado de dólares. después le empezaron a usar para generar robots que sistemas fantasma que Ujú. simulaban ser la persona que hicieron un desastre con eso. Ahora los agarraron, de casualidad, Ujú. los agarraron y bueno, algo va a pasar. Pero esto es todo un campo fértil para la gente que quiere, los enemigos de la plata Ujú. ajena, los amigos de la plata Claro. ajena. El tema de lo que nosotros estamos viviendo hoy es la falta de poder adaptarnos rápido. Ujú. Es como que nos dejaron en la selva, desnudos, y estamos llenos de animales salvajes que son capaces de cualquier cosa. Esa es la situación. Ujú. Hay que seguir viviendo y hay que tratar de generar algo. Pero mientras los políticos que estarían a cargo de esto no lo hagan, no va a poder ser. No están ni siquiera discutiéndolo, ¿no? No, no que yo sepa. Al contrario, es decir, lo que te acabo de decir de Australia, eso fue una decisión Ujú. política, de poder hackear el teléfono de Claro. cualquiera. ¿Cómo eso es posible? Ujú. ¿Cómo un grupo político diseñado para el bien de la sociedad, en teoría, está haciendo esto? Es decir, el miedo de que los ataquen es tan grande que están generando algo peor. Ujú. Es decir, es peor, para usar un dicho muy viejo, es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Es decir, vamos a terminar en una sociedad muy, muy controlada. Y peor, y acusan a China de Ujú. ser, lo cual probablemente sea, Claro. pero este, Australia no está muy lejos ahora. Y esto de Flock, que es, Ujú. la gente está empezando a tirarle a las A las cámaras, cámaras. está tratando de destruirlas. Es decir, la reacción está empezando. Claro. Ujú. Pero yo soy fanático de ciencia ficción, Ujú. ¿no? Desde que tenían, creo que 7, 6 años empecé a leer ciencia ficción. Mi padre era fanático, y imagínate los años que ¿Y llevo qué leías? leyendo. De todo, pero empecé leyendo Fundación, ¿no? Ujú. Para tener una idea. Pero lo que te quería recordar era lo que pasó con ¿cómo se llamaba esta serie?
Ay, se me borró de la cabeza. Bueno, hay una serie donde se ve una nave espacial galáctica. Ajá. Galáctica. Y la última versión, es decir, los sistemas son todos, no tienen inteligencia artificial, no están conectados en red, nada más que internamente, porque tuvieron un episodio terrible con la inteligencia artificial. Y los enemigos, los Cylons, son el resultado de eso y los están corriendo. Y al final no saben quién es quién, ¿no? Claro. Quién es un Cylon y Se quién entraron no a lo es. desconocer. Sí, porque lo generaron algo que hubiera parecido un ser humano. La ciencia ficción es el lugar donde se realizan los experimentos filosóficos, los experimentos de pensamiento más significativos, porque la gente tiene la libertad de pensar completamente y poner los actores O sea que puede haber ahí alguna idea de cómo se responderá a esto. No, la verdad, yo no tengo la solución. Guillermo, y hasta aquí, ¿ha permitido conocer más sobre la inteligencia humana, la inteligencia artificial? Bueno, me alegra mucho que me hayas preguntado eso, porque en realidad mi vocación por el tema fue tratar de descubrir algo sobre la inteligencia humana. Y siempre uno aprende cosas, es decir, hoy en día nadie sabe muy bien qué es la inteligencia, nadie. Los filósofos han estado discutiendo esto por siglos. Hay aproximaciones, pero no hay una definición tipo matemática. Tampoco hay una definición de conciencia. Es decir, pero estas cosas, por comparación, fundamentalmente el problema de reconocer qué es inteligencia o qué es conciencia viene de que tenemos un solo ejemplo, ¿no? Es decir, el único ejemplo que tenemos es la humanidad. No hay otro ejemplo conocido, por lo menos. Es posible que haya extraterrestres, pero no tenemos ninguna prueba que se conozca. Entonces, cuando miramos la inteligencia, nos miramos a nosotros mismos y decimos, esto es inteligencia, ¿no? Y bueno, ¿es así? Capaz que no, capaz que hay otras cosas. Y toda mi vida académica ha sido pensando en estas cosas, ¿no? Y tratar de descubrir mecanismos de razonamiento, formas de pensar, formas de avanzar en cómo entender bien el razonamiento humano, y una de las herramientas que uno utiliza es la simulación en la computadora, que eso fue lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo. Yo no soy más el director del grupo, es decir, el director del grupo de inteligencia artificial es el doctor Alejandro García. Ajá. Es decir, yo soy el director emérito, digamos. Siempre, el grupo es realmente gente muy, muy capaz, ¿no? Es decir, gente de extraordinaria capacidad. Y compartimos un poco estas ganas de... Ahora estamos iniciando algunos proyectos que combinan estos sistemas de aprendizaje de máquina, que se llama, ¿no? Las redes neuronales, con sistemas que utilizan sistemas lógicos, para ver si complementándolos se puede hacer algo mejor. Ajá. Entonces se llaman sistemas neurosimbólicos, es el nombre que se le está dando. Y se está avanzando fuertemente en esto. ¿Y la autonomía de las propias máquinas, de la propia inteligencia artificial, es posible? Digamos, ¿es un riesgo también? La autonomía es posible hasta cierto punto. Es decir, en este momento no tenemos autonomía, no hay nada ni parecido. Ha habido casos que muchas veces se presentan, pero son más bien propaganda que otra cosa, ¿no? Es decir, hay un montón de posibilidades que explorar, pero que una máquina tome decisiones por sí misma para hacer algo que le afecte a ella misma, ¿no? Es decir, no una decisión como elegir un blanco de combate. Una decisión que diga, bueno, yo voy a hacer esto para que me beneficie a mí. O sea, al estilo de HAL en 2001, claro. Qué sé yo, la máquina de Her, ¿no? El sistema operativo de Her. Esos sistemas aparentemente tenían esa capacidad, pero no hay nada ni parecido a eso. Es decir, hay gente que dice que lo ha visto y qué sé yo creo que acá hay... es pura fantasía. Es decir, yo creo que la gente se refleja en eso y quiere que pase, ¿no? Entonces, cuando uno le pone la voluntad de querer que algo pase, muchas veces se equivoca.
para ir terminando, Guillermo Simari, quienes están escuchando, bueno, parte del encuentro o el eje del encuentro de la semana que viene tiene que ver con inteligencia artificial y producción. Eso nos hace pensar inteligencia artificial y trabajos, oficios, que ya algunos se están transformando claramente, otros que desaparecerán. ¿Cuál es el estado de situación en el sector? Hay una gran confusión, es decir, hay gente que espera milagros y en realidad no se necesitan los milagros. Con muy poco las industrias se pueden beneficiar muchísimo. Es lo que estamos tratando de hacer. Es decir, el instituto, el director anterior, el doctor Carlos Chesnievar, y la directora actual, la doctora Elsa Esteves, los dos tienen el impulso de volcar lo que sabemos de inteligencia artificial en la producción. Es decir, las empresas se pueden beneficiar enormemente siempre y cuando no haya me tiro la pileta porque esto es lo mejor. Es decir, hay que tratar de hacer aplicaciones que se vaya demostrando que funcionan bien. Y con eso solamente se logran enormes ganancias. Yo me acuerdo, yo volví en el año 90, en plena hiperinflación, le estaba contando a una de las chicas acá, en ese momento tuvimos acceso a la planta de Polisur. Ellos tenían un problema con las bolsas hacían los pellets de polietileno y las bolsas se les reventaban. Entonces desarrollamos un sistema experto en aquella época que empezó a tratar de solucionar eso. Estamos hablando del año 90, 91, 92. Y la ganancia fue enorme para ellos, porque cada vez que se les reventaba una bolsa, se les desparramaban los pellets, tenían que hacer un desastre en la máquina, tenían que parar la máquina para acomodarla, y esto les dio una gran ganancia. Te cuento esta anécdota para que veas que con poco, no necesariamente hay que parar todo y empecemos de nuevo, sino con poco se puede mejorar la producción, y se puede ganar mucha efectividad. Eso, bueno, uno piensa en una universidad y también muy articulada por las características propias de la ciudad al sector industrial. ¿Y qué ocurre, digamos, o qué puede aportarse en relación, no sé, a cuestiones comunitarias, otros aspectos sociales también? La gran ganancia de tener estos sistemas que son pseudointeligentes es que pueden funcionar como asistentes. Y un ser humano con un asistente es mucho más efectivo. Las capacidades cognitivas más altas se pueden utilizar para los problemas más interesantes, pero el sistema inteligente puede ayudar a que las cosas pasen mejor. Un sistema de scheduling, o sea, de ordenamiento de tareas, se puede hacer mucho mejor utilizando un sistema que pueda reconocer patrones de comportamiento, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay un caso interesante, utilizando datos nada más de problemas de sucesos de robos y de cosas por el estilo. En San Francisco, por ejemplo, utilizando los mapas, pudieron cambiar el recorrido de las patrullas para acceder a los lugares más calientes en ese sentido. Y eso era dinámico, ¿no? Es decir, uno va cambiando a medida que... muy simple, muy fácil de pensar cuando uno conoce las herramientas, pero que produce cosas muy efectivas. Guillermo, muchísimas gracias por la visita y por la charla. Muchas gracias a vos por invitarme. Un gusto. Guillermo Simari es un referente de inteligencia artificial aquí en nuestra ciudad. Va a estar participando en estas jornadas la semana que viene, específicamente el día 26, ahí alrededor de las 9 de la mañana, sobre los orígenes de la inteligencia artificial en Bahía Blanca y el futuro del nodo IA del sur.